Dice ahí el Salmo capítulo 2, en el versículo 1, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. El Señor me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid al Señor con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo, para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Preciosa bienaventuranza, diciendo, bienaventurados todos los que en Él confían. Amén. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque podemos gozarnos cuando la leemos. Señor, gracias porque la podemos compartir, Señor, con puertas abiertas, sin miedo a ser perseguidos, sin miedo a la violencia, mi Dios. Gracias por la libertad que tú nos has dado, Señor, para poder enseñar tu palabra, mi Dios. Te damos toda la gloria y toda la honra. Y oramos en el nombre de Jesús, que mientras tu palabra es predicada, enseñada y enviada en esta tarde, Señor, que ocurran los prodigios, las señales, las maravillas, las liberaciones, las sanidades, todo lo que tu palabra dice y promete que puede pasar, que ocurra esta tarde en nuestras vidas, Señor. Gracias por lo que estás haciendo y gracias por lo que vas a hacer en el nombre de Jesús. Y solo el que lo cree dice fuerte, amén. Amén. Lo voy a poner aquí porque no aguanta el atril, se está hundiendo un poquito. ¿Cuántos han leído, aparte de ahora, el Salmo capítulo 2? ¿Cuántos han leído este segundo salmo alguna vez? Muchas veces, qué bueno. ¿Se han leído el libro de los salmos completos, los 150 capítulos? ¿Sí? Yo les aconsejo que se lo lean. Aprendí de un gigante de la fe llamado Billy Graham, murió hace, unos cuantos añitos de él, murió hace unos cuantos añitos él, y él decía que todos los días de su vida, esto es un hábito que yo cogí, todos los días de su vida, él leía nada más levantarse el proverbio del día, decía él, como proverbios saben que tiene 31 proverbios, es decir, ¿qué día soy? Hoy es día, ¿qué día es hoy? ¿21 o 22? 22 decía, hoy me toca leer el proverbio 22, y todos los días leía 5 salmos. De tal manera que cuando terminaba el mes, él se había leído el libro de Proverbios entero y el libro de los Salmos entero, y aparte su lectura diaria, pero esa era su lectura. Y oye, y qué hermoso es esto, porque Proverbios es un libro que nunca te cansas de leer. Son consejos, y siempre Dios te está hablando a través de ese libro, siempre Dios te está instruyendo. Es un libro, como dice en Proverbios capítulo 1, para instruir sabiduría. ¿Cuánta falta nos hace sabiduría, verdad? Nosotros, a los hijos del Señor. Pero el libro de los Salmos es algo precioso. Yo te recomiendo que te lo puedas leer. Si no puedes en un mes porque te resulta muy pesado, no lo sé. Oye, pero planifícate que te lo puedas leer en 2, en 3 meses. Ya estamos empezando ahora. ¿Ese qué es? ¿La máquina o es la bomba del baño? Es la bomba del aire, ¿no? Del baño. Hay un baño ahí atrás. Entonces, vale. usándolo sacan todo el agua. Ok. Es la bomba. Ahora que estamos ya enfrentando el último semestre del año, pues qué bonito, antes de que acabe este 2024, que va a acabar. Increíble, estábamos ayer entrando en el año y ya vamos a salir en breve. Pues te recomiendo que, oye, planifícate y léete por favor todos los salmos. Sería algo maravilloso, 150 salmos. Sí es verdad que hay alguno un poco largo, el 119, te va a llevar algunos minutos leerlo, pero luego hay salmitos como el 117 que te lo lees en lo que caminas de aquí al final de la sala, ya te lo leíste y te lo memorizaste. Entonces sería bueno que puedas leerte. ¿Qué son los salmos? ¿Qué son los salmos? Los salmos son alabanza. De hecho, nosotros lo conocemos como salmos, pero en hebreo, que es tefilín,
o tejilín, perdón, significa literalmente alabanzas. Son alabanzas que algunos santos hombres de Dios escribieron. Es una adoración hacia Dios. Hay diferentes autores en el libro de los Salmos. Está, por ejemplo, sobre todo el rey David, que se le asignan unos 73 salmos. De los 150, casi la mitad son del rey David. Luego hay otros que escribió un tal Asaf, los hijos de Coré. Moisés tiene algunos de los salmos, por ejemplo, el Salmo 90, muy bonito, muy hermoso, muy interesante. Lo escribió Moisés. Luego hay unos cuantos salmos desconocidos que no se sabe a ciencia cierta quién fue el autor. Algunos piensan que fue David, pero bueno, como no hay un autor claro, no se puede decir, no se puede hacer una doctrina de eso. Pero lo cierto es que aunque haya diferentes autores, es el mismo Espíritu Santo quien inspiró. Es un mensaje, es un hilo conductor desde el 1 hasta el 150. No es que el Salmo de Moisés diga algo diferente al Salmo de David o al Salmo de Asaf o al Salmo de los hijos de Coré. No, es el mismo hilo conductor, que es que el pueblo, que las personas adoren a Dios, alaben al Señor. Curiosamente, este Salmo número 2 que acabamos de leer, que no lo hemos leído en un minutito nada más, minutito y medio si acaso, es el Salmo más citado en todo el Nuevo Testamento. Constantemente el Señor Jesús, los apóstoles, Pablo hacía mucha referencia al Antiguo Testamento. Jesús, recuerda que oísteis que fue dicho, porque en las Escrituras se decía, siempre aludían al Antiguo Testamento para dar veracidad a sus mensajes. Pero curiosamente, lo más citado en el Nuevo Testamento es el Salmo número 2. Unas 5 veces más o menos se le cita. Yo siempre intento enseñarle a la iglesia, no siempre lo logro porque hay quienes no ponen interés, pero intento explicarles que cuando uno quiere aprender de Biblia, cuando uno quiere hacer un estudio serio de la palabra de Dios, el texto a estudiar tenemos que hacerle varias preguntas. Si nosotros queremos desglosar bien este Salmo número 2, tenemos que hacerle muchas preguntas al texto. Eso se llama una asignatura muy aburrida del Instituto Bíblico que se llama hermenéutica. A los que nos gusta estudiar la palabra de Dios es apasionante, para otros entiendo que eso a los 5 minutos te quedes dormido. Para nosotros es apasionante la hermenéutica. Y entonces ahí está varias preguntas que hay que hacerle al texto, y una de las más importantes es ¿quién escribió ese pasaje? ¿Quién es el autor? Reconocemos que el Espíritu Santo es el que ha inspirado a todos para compartir la palabra del Señor o para escribir, pero ¿quién es el hombre que Dios usó para traer, por ejemplo, este Salmo 2? Si tú tienes la Reina Valera ahí, te vas a dar cuenta que en el Salmo 2 no tiene un autor. Si, por ejemplo, tú te vas al Salmo número 3, ¿qué pone arriba, antes de empezar? ¿Salmo de quién? De David. Si tú te vas al Salmo número 4, ¿de quién es? Salmo de David también. La Reina Valera por lo menos lo aclara, Salmo de David. Pero uno dice, bueno, ¿y el Salmo número 2 quién lo escribió? Aquí en el libro de los Salmos no lo pone. Pero siglos después, en un momento cuando Pedro y Juan, los apóstoles Pedro y Juan, fueron encarcelados por el grave delito de predicar la palabra. Imagínense, por lo que yo estoy haciendo en esta tarde. Fueron encarcelados, fueron echados en la cárcel. No los mataron porque la ley romana no les permitía, que sin una causa seria no los podían matar, sino se los hubieran quitado del medio, te lo aseguro. Y ellos, estando en la cárcel, una vez los liberan, porque los podían retener un cierto tiempo nada más, y sin unas causas no los podían retener, así que los tienen que dejar sueltos, no sin antes decirles, los amenazan y les dicen, no vuelvan a predicar del nombre del Señor Jesucristo. Todos sabemos con quién estaban hablando. Con Pedro, ¿verdad? ¿Tú qué le vas a decir? No tientes mucho a Pedro, que cuanto más le digas, más lo va a hacer. Cállate, déjalo suelto y que se vayan para su casa. A lo mejor se van con miedo. Pero basta que le dijeran, no prediques más de Jesús, para que más se empeñaran en predicar de Jesús. Bueno, cuando ellos salen de la cárcel, después de haber estado en esos calabozos, en esas celdas feas de la iglesia de Roma, no, del Imperio Romano, la Biblia nos enseña que ellos fueron corriendo junto a los demás hermanos, junto a todos aquellos discípulos, apóstoles que había en aquel momento. Y fueron corriendo para decirle, estamos aquí para darle las buenas noticias. Antes Anderson, no sé si se dieron cuenta, citó, no dijo la cita, pero citó un pasaje, un versículo del libro de Santiago, de la carta de Santiago, donde Santiago nos enseña sobre algunas emociones, sobre cómo gestionar nuestras emociones.
Y una de esas emociones, Santiago pregunta a su audiencia, ¿hay alguien alegre aquí? ¿Hay alguien que está contento? Y te dice lo que tienes que hacer. Yo quiero preguntar, ¿hay alguien contento aquí? Amén. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer? Cante alabanza, dice Santiago. ¿Estás alegre? Maravilloso, haz partícipe a Dios de tu alegría. Canta, gózate. ¿Y qué crees que hicieron los discípulos cuando vieron a Juan y a Pedro regresar? Ellos estaban alegres. ¿Qué hicieron? Cantaron alabanza. ¿Qué alabanza? La alabanza, el Tehilim, el Salmo número 2. Pero fíjate, ahora vas a entender por qué te estoy diciendo todo esto. Pero fíjate cómo dijeron en el Salmo, en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 25, dijeron que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes? Y los pueblos piensan cosas vanas. Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra, quédate con esto por favor, y contra su Cristo. Mientras que estaban recitando el Tehilim, el Salmo número 2, que si vuelvo y repito, no tenemos autor, sin embargo aquí el Espíritu Santo les reveló de quién era, que por boca de David tu siervo dijiste. Así que es cierto que el libro de los Salmos, el Salmo número 2, no tenemos su autor, pero más adelante, como la Biblia se interpreta a sí misma, sabemos que el autor del Salmo número 2 fue David. Es un salmo donde vamos a aprender ciertas cosas que, aunque el pueblo de Dios se rebele, o las personas se rebelen contra Dios, Dios sigue dando oportunidades a las personas. ¿De qué nos habla este salmo? ¿Qué nos va a enseñar el Salmo número 2? Este salmo nos va a mostrar una rebelión común que las naciones tienen contra Dios. Más concretamente contra Cristo, contra Jesús. Y también nos va a mostrar la consecuencia de esa rebelión. Y como se habla de Jesús, se habla específicamente del ungido, del Mesías, del Hijo, que esto es muy raro que pase en el Antiguo Testamento, que se hable tan específicamente de Cristo, se le conoce como un salmo mesiánico, un salmo que apunta a lo que un día había de suceder, que está lanzando esa flecha para direccionar lo que un día iba a suceder, que el Hijo de Dios vendría como el ungido, como el Mesías. Y es un salmo donde se está haciendo un llamado a todos aquellos que se han rebelado contra Dios, a todos aquellos que se han alejado por causa del pecado, por causa de la dureza del corazón, por causa de las circunstancias de la vida o por causa de una rebelión directa contra Dios. Da igual por el motivo que te hayas apartado. Es un llamado que Dios está haciendo a regresar a Él. Y David comienza extrañado, preguntándose la razón por la cual las naciones están rebeladas contra Dios. Él está asombrado, anonadado, perplejo, asombrado. Y dice el versículo 1, oye, pero ¿por qué se amotinan las gentes? ¿Cómo es posible que se están amotinando las gentes contra Dios? David no entiende cómo alguien puede rebelarse con un Dios tan bueno, con un Dios tan amoroso, tan bondadoso, tan misericordioso. David no lo entiende. Por eso en oración, por eso quiere, en medio de esa alabanza que está teniendo con su Dios, pregunta, ¿cómo es posible que se amotinen las gentes? ¿Cómo es posible esta rebelión común? ¿Cómo es posible que la sociedad, que un país entero se esté rebelando contra Dios? David se estaba llevando las manos a la cabeza, no lo entiendo. No entiendo cómo se amotinan las gentes. Para David es inconcebible que una persona, que un pueblo, que un país, que una nación decida ir contra Dios o contra su palabra. No lo entiende, no lo logra entender. Y es inconcebible que alguien se levante contra Dios, o que una nación, o un pueblo, o una familia se levante contra Dios, porque como David mismo dice, es algo vano. Dice el versículo 1, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Sabes lo que significa vano? ¿Qué significa? No te escondas ahora, dilo. ¿Qué significa? ¿Qué no sirve? Bíblicamente significa literalmente inútil. Es inútil rebelarse contra Dios. David dice, ¿cómo es posible que la gente se esté rebelando contra Dios cuando es algo inútil? Es vano. Otra versión que a mí me gusta mucho, la NTV, Nueva Traducción Viviente, lo dice así: ¿por qué pierden el tiempo haciendo planes inútiles?
David le está diciendo a Dios, ¿pero por qué? La gente está haciendo estos planes inútiles. Porque toda persona, todo pueblo, toda ciudad, todo país, toda nación que se quiera rebelar contra Dios o contra su palabra, no solamente es inconcebible, sino que es inútil. Es inútil totalmente que un país se rebele contra Dios. Es inútil que una persona se rebele contra Dios. Pero lo más sorprendente de todo es que para lo que David era inconcebible, para lo que David era motivo de llevarse las manos a la cabeza diciendo, no entiendo por qué hacen esto, sin embargo, para la sociedad de hoy es algo que se aplaude. Mientras que David se llevaba las manos a la cabeza diciendo, no entiendo cómo sucede esto, la sociedad de hoy las manos se las llevan a batirlas, a aplaudirlas, y aplauden levantarse contra Dios. Hoy se aplaude rebelarse contra Dios y contra su palabra. Hoy se aplaude llevar una vida contraria a lo que Dios dice, a lo que Dios ordena. Hoy es todo un orgullo levantarse contra Dios y se tiene que aplaudir y no digas lo contrario. Hoy se aplaude que unos gobernantes eliminen todo símbolo religioso. Hoy se aplaude que una nación corte vínculos con Dios. Mientras que David se llevaba las manos a la cabeza, la sociedad de hoy aplaude que nuestro país, cada día que pasa, se esté alejando más de la voluntad de Dios. Hoy se aplaude que se tenga como modelo una familia que Dios no ordena en su palabra. Hoy se aplaude eso. Y nos llaman anticuados, retrógradas, arcaicos, fascistas, extremistas y no sé cuántas cosas más. Y hoy se aplaude. Y no digas nada. Porque entonces se levantan contra ti. Hoy se aplaude que en los colegios se haya quitado la enseñanza bíblica. Hoy es motivo de alegría, hoy es motivo hay que aplaudirlo. Sin embargo, han introducido la hipersexualización dentro de los colegios. Y eso se alegra, eso es celebrado, qué bueno. Que a nuestros hijos de 4 añitos le enseñen a masturbarse. Oye, qué maravilla. Que a nuestros hijos de 4, de 5 años le digan que tienen que experimentar, que nadie les diga lo que son, que experimenten, que prueben si pueden irse con un niño, con una niña. Y yo ya es que no estoy ni siquiera en contra de que se vayan con un niño, con una niña. Lo que estoy en contra es que a un niño de 4 años no le tienes que decir eso, hombre. Que un niño de 4 años está para jugar con cochitos y con muñecas. Que un niño de 4 años está para darle pelotazos a un balón. No está para explorarse. No está para que le digas que pruebe su masculinidad, su feminidad, o que no está para eso los niños. Y hoy se aplaude. Hoy nosotros somos los raros, los padres que vamos y defendemos esto en un colegio. Oye, por favor, si yo quiero saber que si van a venir a darle cierto tipo de charlas, yo quiero saber, ¿no? Ya no se informan los padres. Oye, yo no sé aquí en Madrid, espero que no sea así. Pero en Fuerteventura ya los padres no tienen acceso ni siquiera a los profesores. Antes había como un grupo de WhatsApp, o no sé cómo era antes, pero ahora ya los padres no tienen acceso a los profesores. Y tú eres informado de lo que aprenden tus hijos por lo que te digan tus hijos. Nosotros nos enteramos en Fuerteventura de que se estaba enseñando yoga después de los colegios, después de los recreos, porque un niño, cuando la madre le saltó una publicidad en la tele, mi mujer es quien sabe bien esa historia, no me recuerdo cómo es, salió una canción espiritual de yoga, de no sé qué, y el niño dice, ay, esa la cantamos en el cole. Le dijo la madre, ¿cómo? Sí, cada vez que vamos del recreo a clase, nos sientan y nos ponen esa canción, es un mantra hindú, de este tipo de yoga, algo así, y la tienen que cantar. Y la madre dice, ¿perdona? Y dice, sí, mamá, todos los días cantamos eso en el colegio. Ay, el Padre Nuestro ya no se puede recitar. Ay, y ya no tienes ahí una cruz en la pared. Ay, ya la Biblia. Bueno, yo me acuerdo de chiquitito, de chiquitito. Todavía tengo 39 años, soy un niño. ¿Cómo bueno? Pero yo me acuerdo de pequeñito, la religión, eso era fundamental en un colegio. ¿Vale? Religión católica, religión. Yo antes que se le enseñe a un niño de 4 años a masturbarse, oye, yo prefiero que le hablen de la Virgen María, lo siento mucho. Ya yo después en mi casa le educo un poco y lo reencamino, como lo quieras llamar, pero prefiero que se le hable del Señor, añadiendo ciertos personajes que después hay que depurar, antes que se le enseñe otro tipo de cosas. Yo me acuerdo
a mi edad, de chiquitito, que el que no quería religión será un bicho raro. Decíamos, los padres son raritos, ¿verdad? En algo anda, ¿verdad? Era el raro. Algunos de pequeño, el demonio, si no quiere venir a religión, algo tiene. Hoy en día ya se ha quitado. Bueno, se ha quitado la religión cristiana, lógicamente. El Islam está ahí, por supuestísimo. Ahí ¿cómo se llama? El Corán sí se enseña, por supuesto. Sabes que nosotros estuvimos en Bruselas y estábamos haciendo tal cual lo que hacemos aquí, ir y compartir y estar con los hermanos. Y habíamos alquilado un lugar como este, lo que sí es verdad que no era un hotel, sino era como algo público, donde todo el mundo tiene acceso a alquilarlo, y teníamos el símbolo de Vida Nueva, que es este. Tú ves que aquí hay una cruz. Y el ujier, que si no me equivoco era Verónica quien lo tenía, no recuerdo, nuestra hermana Verónica, tenía la chapa aquí del logo, y fue la responsable y le dijo, ¿eso qué es una cruz? Sí, pero ¿qué están ustedes haciendo aquí? No, estamos reuniendo y compartiendo la palabra. No, ya para ustedes puerta cerrada. En Bruselas está prohibido todo lo que tenga que ver con el Señor. Ahora, con el Señor Jesucristo. Ahora, mezquitas hay ahí todas las que tú quieras. Delante de la sede central esa europea, delante hay una mezquita que eso es impresionante. Y ahí tú no puedes tener ningún símbolo sobre Cristo, pero de lo demás puedes tener lo que tú quieras. Se han rebelado contra Dios las naciones. Y hoy se aplaude todo esto. Hoy se aplaude, por ejemplo, que nuestros jóvenes estén por ahí haciendo, pues, a saber lo que están haciendo. Pero sin embargo, se meten y le hacen bullying a aquellos creyentes jóvenes que quieren consagrarse a Dios. Nosotros teníamos hace años atrás de esto una joven que para que pudiese venir a una vigilia que teníamos en la iglesia, ¿tú sabes lo que le tenía que decir a la madre? Mamá, me voy de botellón. Porque si le decía que iba a orar a la iglesia, le decían no, a esas cosas raras tú no vas. Le tenía que decir, me voy a emborrachar. Y esto no te estoy contando ningún chiste, te estoy diciendo la realidad que yo he vivido. Me voy a emborrachar a la calle para que la madre le dejara salir y ella poder ir a la iglesia a orar. Hoy se aplaude un modelo de familia que nada tiene que ver con Dios. Y no digas nada porque entonces todo el mundo te cae arriba. Y cuando una persona, cuando una nación está así, déjame decirte que es el comienzo de su final. Cuando una nación quiere romper vínculos que les une a su Dios. Cuando una nación o una persona se quiere alejar cada vez más a Dios, ese es el comienzo de su final. Y vivir una vida alejada de Dios es algo inútil. Puede parecer atractivo al principio, pero rápido vienen las consecuencias. Vivir fuera de la voluntad de Dios es la peor decisión que una persona, una nación puede tomar. Y David dice que las naciones se van a levantar. Él profetizó milenios atrás, siglos atrás, de que las naciones se iban a levantar y se iban a unir a una sola voz. Dice el versículo 2, se levantarán los reyes de la tierra y los príncipes, escuchen esto, consultarán unidos contra el Señor y contra su ungido, diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Oye, qué curioso que David esté profetizando lo que hoy está ocurriendo. Que todas las naciones se unirían. Y tú te das cuenta y empiezas a estudiar todas las naciones, no hace falta estudiar mucho. Y te vas a dar cuenta que todas tienen gobernantes diferentes, todas piensan diferentes, entre ellas no se pueden ni ver. El chino está enfadado con el coreano, el ruso está enfadado con el otro, el americano hará amenaza que si no sé cuánto. Está, como dice la Biblia, nación contra nación. Están todos tirándose de los pelos, ¿verdad? Pero en algo están unidos, fíjate tú. En algo hay una unidad común. En algo David dice que todos los príncipes, todos los reyes, todos los jueces de la tierra clamarán unidos contra Dios. Se han unido para ir en contra de Dios. Se han levantado para ir en contra de Dios. Todas las naciones cada vez están cortando más vínculos con Dios. Tú puedes hablar en cualquier sitio, de cualquier tema, que no pasa nada. Y puedes hablar de brujería, puedes hablar de sexo, puedes hablar de drogas, puedes hablar de todo y todo es bien recibido. Pero no se te ocurra nombrar la palabra Jesús, porque entonces vas a ser el bicho raro de ese lugar.
Puedes hablar de todo, puedes decir que ayer fuiste a que te lean las cartas, a que te lean la mano, a que te lean la frente, lo que tú quieras que te lean. Puedes decir absolutamente todo, que fuiste y que te encendiste 2 velas y que hiciste y qué sé yo cuántas cosas más. Y la gente, sí, qué bueno. Pero ni se te ocurra hablar de Jesús. Hace años atrás me viene a la mente una cosa curiosa que me sucedió hace unos cuantos años atrás. Le dije, estaba trabajando yo en un hotel y en una oficina y el jefe de ahí me dice, no, es que estoy mal, me duele la cabeza, llevo unos cuantos días, que es una depresión, que si esto. Digo, mira, ¿puedo orar por ti? No, pues tú sabes, a mí no me vengas con tus rollos de iglesia, tú sabes que yo no creo. No, yo no te estoy pidiendo que creas, simplemente puedo orar, no, porque no sé qué. Y otra que estaba allí, que era como la secretaria, dice, no, tú sabes lo que tienes que hacer. Lo que tienes que hacer es coger un vaso de agua, le pones sal y a medianoche cuando haya luna llena, si no funciona, tienes que salir y de espaldas dar 3 pasos hacia atrás, le vas a poner unos pétalos de rosa y le vas a poner no sé qué. Y yo mirándola como diciendo, qué ilusa eres, mi niña. Si a mí me ha dicho que en una simple oración, ¿cómo te va a hacer caso a ti? Pero cuando miro a este hombre, él dice, ¿cómo 3 pétalos de rosa me dice? Y estaba anotando absolutamente todo. Digo, ¿en serio tú me estás diciendo que te estás creyendo esta estupidez? Perdón si alguno cree en el vasito de sal y con todas estas cosas. ¿En serio tú estás tomando nota y me estás diciendo que no a que yo ore por ti? Y eso es un reflejo de cómo está la sociedad de hoy. Puedes hablar de todo. Puedes sacar todos los temas sobre la mesa. Puedes lo que quiera que sea, pero no hables de Jesús, porque los pueblos se han unido. David profetizó siglos atrás que llegará un día que las naciones dirán lo que el Salmo número 2, versículo 3 dice, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Ese es el clamor común de todas las naciones. Rompamos vínculos con Dios, rompamos las ligaduras que nos unen a Dios. Y esto significa literalmente, lo he puesto ahí también en otra versión, en la NTV, rompamos las cadenas y liberémonos de ser esclavos de Dios. No queremos ser tus siervos, no queremos servirte y tenemos que romper todo vínculo que nos una. Ya estaba profetizado. No te lleves las manos a la cabeza, no te asustes cuando veas que España o que tu país cada día esté más lejos de Dios. No te lleves las manos a la cabeza. Ya David o el Espíritu Santo a través de David nos dijo que un día que estamos viviendo ahora, que un día las naciones se levantarían y en un clamor dirían rompamos los vínculos con Dios. Los países quieren romper todo vínculo con Dios. Las naciones quieren liberarse de ser siervos de Dios. Y así hay personas que quieren vivir, personas que no quieren vínculos con Dios. Personas que les dices, oye, ven conmigo a la iglesia. Oye, ven, te quiero invitar a que escuches la palabra. Ven, siéntate, escucha a este hombre, mira lo que dice. No, a mí no me vengas con esos rollos, ¿eh? ¿Tú qué estás? ¿Es una secta? A mí no me vengas con eso. Yo quiero ser libre. Sin darse cuenta que aquellos que no quieren servir al Señor están sirviendo al mundo y por ende están sirviendo al enemigo. Y no se dan cuenta, no quieren ser servidores de Dios. Y David, frente a esta conducta, se sorprende. David, frente a esta situación, se lleva las manos a la cabeza. ¿Cómo es posible que la gente se amotine contra ti pensando cosas inútiles? ¿Cómo es posible que las naciones se hayan unido y estén diciendo rompamos todo vínculo que me une a Dios? ¿Cómo es posible? Dice David. ¿Te sorprende ver cómo está el mundo hoy? ¿Eres como David que cuando ves esto te llevas las manos a la cabeza o ya lo has aceptado? O ya, lo peor de todo, ya lo has normalizado. ¿Ya para ti es normal toda esta situación? ¿Es normal salir a la calle y ver lo que ves? Es triste. Qué bueno que tengas ese sentimiento. Porque hay muchas personas, creyentes entre ellos, que ya lo han normalizado. Es el mundo que me ha tocado vivir. Bueno, que sea el mundo que te ha tocado vivir no significa que sea normal, ¿eh? No significa que tengamos que decir, bueno, da igual, mientras yo esté bien. ¿Te sorprende ver cómo está nuestra generación perdida? ¿Te sorprende ver cómo hace 20 años la iglesia estaba llena de jóvenes? Llena de jóvenes que eran el motor de la iglesia, eran los que siempre estaban ahí. Y hoy en día, el joven que viene aquí es mirado raro. ¿Y qué hará ese? ¿Cuántos años tiene? 15. Con 15 años tocando el piano en la iglesia. Qué raro.
Lo raro no, es lo normal, perdona que te diga. Es lo normal. Habla de una crianza correcta. No es un bicho raro. Oye, perdona que te diga, es lo normal. Yo honestamente, yo te felicito, es que es lo normal. Yo es que me gozo cuando veo a un joven, de verdad, cuando veo al hijo de Anderson tocando la batería. Ay, mira, un niño. Pero es que es lo normal. Que nuestros jóvenes quieran estar aquí. Lo raro es lo que está pasando hoy en día, que los jóvenes no quieren saber de nada. No quieren saber del Señor y le dicen a los padres, a mí no me cuentes historias. Y están esperando a tener 18 años para no sujetarse ya a la voz de sus padres. Eso, perdona que te diga, que lo hayamos normalizado es otra cosa, pero no es normal. ¿Te sorprende ver cómo hay personas, familias, matrimonios que no quieren saber de Dios? ¿O ya es lo normal? Lo raro es que alguien quiera saber de Dios. ¿Te sorprende ver cómo países, entre ellos cada vez se distancie más de Dios? ¿Te sorprende ver cómo este país cada día corta? Ya nuestro pastor está cansado y aburrido de decirnos lo mismo. Llegará el día, y no te estoy hablando de una profecía que va a tardar cientos de años, llegará el día, y esto está más cerca de lo que piensa, que se nos va a cortar este rollito de reunirnos. Que incluso el canal de YouTube de Vida Nueva, que te vayas olvidando, que en breve, no te estoy hablando en el 2030 con la agenda, que no llegamos. Que te estoy diciendo que en breve, yo siempre oro antes de predicar, aparte de que el Señor bendiga su palabra, siempre doy gracias por la libertad que tenemos, siempre, siempre, porque sé que un día no la tendremos, y sé que un día no la tuvimos. Y sé que hoy en muchos sitios, en muchos países no la hay. El otro día escuchaba el testimonio de un hombre que había estado de misionero, creo que era en China, no me hagas caso. Lo siento porque no te puedo decir el dato exacto, porque me quedé con lo que decía, no de dónde era, creo que era en China. Allí el cristianismo en algunos sitios está perseguido hasta la muerte. No es que se ríen de ti, como aquí, el curita, como a mí me dicen en algunos sitios, mira, por ahí viene el padre Alberto. O cosas así como se han reído de ti y de mí. Este hombre decía que ahí está perseguido hasta la muerte el Evangelio. No se te ocurra sacar una Biblia porque enseguida no solamente a ti, a tu ascendencia y a tu descendencia la desaparecen del mapa, a tus padres y a tus hijos. No, los pusimos ¿cómo se dice? A cosechar arroz. No, los han matado. Las cosas como son. Y entonces decía este hombre que estaba en China con un evangelista que estaba compartiendo la palabra, y tú sabes cómo lo hacían. Se metían en una casa, claro. Ahí como son dictaduras y todo, pues ahí te tienes que... A ver por qué hay tanta gente aquí. Entonces, uno de ellos se tiene que poner en la puerta. Para que cuando pase alguien de la calle, él lo ve, mientras dentro... Ahí no hay Biblias, lógicamente. El pastor, el líder, el evangelista, el misionero, el que esté ahí simplemente... la palabra de Dios dice... Mira, hermano, la palabra... Y así son edificados. Y así crece esa iglesia 1000 veces más rápido que esta, mentalízate. Cuanto más cómodo, la iglesia más se acomoda, menos crece. La iglesia tiene algo precioso que es cuanta más persecución, más crece. Es así, tenemos ese ADN en nosotros. Tenemos aire acondicionado, tenemos sillas, tenemos pantalla. Viento y marea va a llenar un local. Ahora, como haya persecución aquí, no, hay que alquilar 3 veces esto. Bueno, en definitiva, se pone una persona en la puerta que cuando pasa un desconocido, esa persona, ese ujiero, como se llame, que está en la puerta, tiene que decir el 2, el 8, imitando que dentro hay un bingo, para que nadie sospeche que dentro se esté compartiendo la palabra del Señor. Y nos reímos, pero si se enteran, entran y los matan a todos. Y no te estoy contando una película de Harrison Ford, del primero que se me ha venido a la mente, no lo sé, de Mel Gibson, ¿no? Te estoy cortando la realidad de cientos de miles de hermanos nuestros hoy en día. Gente, como me contó el pastor Manolo hace años atrás, cuando estaba en Israel, que hay sitios en lugares del mundo donde la gente no tiene para compartir la palabra, y las personas lo que hacen es recortaban la palabra de Dios según su suela del zapato para esconderla debajo de la suela. Y ellos, su única porción de la palabra eran palabras sueltas, porque tú cortas por aquí, cortas por ahí, pero con ellos eran edificados, porque la amaban. Gente en Corea que tienen porciones de la palabra, no Biblias, porciones de la palabra, y la tienen que esconder a kilómetros de su casa, en un monte perdido. La tienen que atesorar, la tienen que esconder.
en algunos casos hasta metros de profundidad. Y esa gente, haciendo que está paseando, haciendo que está caminando, tiene que caminar y caminar para llegar a ese lugar, desenterrar la Biblia, poderse leer, poderse sentar y leer con 20 ojos a su alrededor, mirando que nadie le ve, para poder leer un pedazo de la porción de la palabra. Y hoy en día tenemos las Biblias, que da un gusto verlas de los nuevas que están porque no se usan. Mi suegra me enseñó hace tiempo que Biblia limpia, cristiano sucio. Y que Biblia sucia, cristiano limpia. Esta está limpia porque es la que uso para predicar, ¿vale? Ahora no me vengas a... Pero esa está muy limpia. Es la que uso para predicar, ¿vale? Tienes que ver la Biblia de mi suegra. Eso no hay por dónde cogerlo ya. Eso da entre penita y lástima. Eso está que toda pintada, toda tocada. Eso es una maravilla. Los 5 hermanos, los 5 hijos, entre ellos mi mujer, están peleándose para ver quién va a heredar esa Biblia. Ya hay uno que ha dicho, no es mía, porque estamos todos detrás de esa Biblia. Yo le saqué fotos, eso es una maravilla. Una mujer que durante horas al día la lee y la disfruta, eso es una maravilla de Biblia. ¿Qué significa que una Biblia esté así destrozada? Que por lo menos algo esa mujer ha sido edificada a través de la palabra del Señor. Hoy en día, las naciones se están levantando y distanciando más contra Dios. Hoy en día las naciones se han levantado contra el ungido de Dios, dice David. Y aquí quiero hacer un paréntesis rápido y continúo en este salmo. Cuando David habla de que las naciones se levantarán contra su ungido, y la respuesta que da, por ejemplo en Salmo capítulo 2, versículo 2, dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra el Señor y contra... Antes te dije, quédate con esto, ¿qué ponía? No, contra su Cristo. Aprende esto, ¿eh? David dice contra el Señor y contra su ungido. Los apóstoles decían contra el Señor y contra su Cristo, diciendo, rompamos su ligadura, echemos después de nosotros cuerdas, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Cuando David habla del ungido, del Mesías, está hablando de Cristo. ¿Ok? Dale otra vez para atrás, por favor. Es que mira, se han levantado contra el ungido y Dios se reirá. ¡Ja, ja! Cuidado, no toques al ungido, que Dios se burlará de ti. Amén. ¿Pero quién es el ungido? Cristo. Hoy en día se ha metido mucho. A mí lo que hagan fuera me da exactamente igual. Me da mucha tristeza ver cómo el pueblo de Dios, por su ignorancia, por la falta de conocimiento, va pereciendo y es manipulado. Y hoy en día tenemos aquí a superhéroes aquí delante, porque nadie puede hablar mal de ellos, nadie puede tocarles, nadie puede juzgarles, nadie puede hablar en contra, porque entonces dirán, estás tocando al ungido. No toques, no te levantes contra el ungido, porque entonces Dios se levantará contra ti y se reirá de ti. Perdona, aparte de ser manipulaciones, es una pésima interpretación de la palabra del Señor, porque en este caso está hablando de Cristo. El ungido de Dios es Cristo. El ungido, el intocable, es Cristo. Y aclaro esto porque hoy se ha puesto muy de moda el no tocar al ungido. Y el ungido de Dios es Cristo. Y aquellos que tienen un aire de superioridad dentro de las iglesias, aquellos que van de intocables dentro de las iglesias, me gustaría simplemente llevarlos en un paseo a Mateo capítulo 20, versículo 26, que dice, mas entre vosotros no será así, esta actitud, es que yo quiero estar a la diestra, es que yo quiero ser el más grande, y el Señor dice, ey. Entre ustedes no puede ser así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero, tiene que ser el siervo. Hoy en día es al revés. Mira, la misma unción que está en mí como pastor está en ti como creyente. La misma unción que está en ese gran hombre de Dios que admiras, en esa gran mujer de Dios que admiras, está en ti. Porque solo hay un espíritu que derrama su unción. No hay dos espíritus santos. Hay un solo espíritu, aclara Pablo en 1 Corintios 12:13. Porque por un solo espíritu hemos sido bautizados. Solo uno, no hay más, no hay más. Y el mismo que unge a nuestro amado pastor Manolo es el nuestro. El mismo que unge a ese hombre, a esa mujer de Dios que admiras, es el que te unge a ti. El mismo que ungió a los apóstoles es el mismo espíritu que te unge a ti. El mismo espíritu que levantó a Cristo de los muertos está aquí en este lugar, es el mismo. Yo estoy totalmente de acuerdo que a los pastores, a los que ministramos la palabra, se les debe respetar, dar cierta honra, pero eso de elevarlos hasta lo sumo, créeme que lo que están haciendo es un flaco favor a los pastores.
Endiosarnos es lo peor que puede hacer un pueblo. Lo que pasa es que eso es atractivo para los pastores, por eso algunos se dejan endiosar. Pero es lo peor que puedes hacerle. David continúa diciendo que no solamente está sorprendido de la actitud de las personas, de que se rebelen contra Dios, de que se rebelen contra la palabra, sino que también David aclara la respuesta de Dios. No es que solamente David diga, ay, vaya, ¿por qué se amotina la gente? Hombre, ¿por qué piensan cosas inútiles? ¿Qué cosas, no? Que digan, rompamos vínculos. No, David también dice la consecuencia de esa rebelión. Dice el versículo 4, el que mora en los cielos se va a reír. El Señor se va a burlar de ellos. Luego, dice el versículo 5, luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Cuando el Señor ve esa actitud de que la gente se rebela, que la gente quiere unirse para ir en contra de él se ríe en el cielo como diciendo, ¿dónde vas, alma de canto? ¿Dónde vas? ¿A dónde piensas que vas a llegar, mi hijo? Con esa torre de Babel que ya has levantado 2 metros y ya piensas que vas a ser como yo. ¿A dónde vas, mi hijo? Yo me imagino al Señor en esa actitud. Quizás no es exactamente eso, pero dice, el Señor se reirá desde los cielos, se ríe y dice, ¿qué haces, España? ¿Qué haces? ¿Qué haces con esa actitud? ¿Qué haces, presidente, en vez de firmar la Constitución sobre tu mano en la Biblia, quitándola? ¿Qué haces quitando todo lo que tenga que ver con Dios? Y se ríe. ¿Qué estás haciendo? ¿Piensas que eso va a traer bien a España? ¿Piensas que todo lo que estás haciendo va a traer bien? ¿Qué estás haciendo? A esa persona que se quiere rebelar, que cada vez está más alejada, que está cortando más vínculos. No, yo quiero ser libre, a mí no me digan nada. El Señor dice, ¿qué hace? ¿A dónde piensas que vas? En serio, a ver. Tú no te has sentado con una persona que está diciendo solo insensateces, tonterías, estupideces, con perdón de la palabra. Y a veces, en vez de enfadarte, simplemente dices, pero vamos a ver, ¿a dónde quieres llegar tú con eso? ¿A dónde te piensas tú que vas a llegar? Ese niño con 15 años, seguro que tú no, pero ese niño adolescente con 15 años que está en Saturno, ahí en esa adolescencia, ¡pa, ya no quiero estudiar! ¿A dónde te piensas que tú vas, mi hijo? ¿No vas a estudiar y qué vas a hacer? No, porque yo quiero ser el padre, es que no le tengo que echar ni la bronca, yo me río diciendo, quiero ser influencer, dice aquel. Se ríe, se burla diciendo, pero a mí, cuando tú vas yo vengo, le diría al padre. Y se ríe, ¿no? Y Dios desde los cielos dice, mi hijo, cuando tú vas yo vengo. Cuando tú piensas que vas a dominar el mundo, yo llevo aquí toda la eternidad. Yo he creado esto. Esto que tú te estás levantando y quieres hacerte el dueño, yo lo he creado. Y se ríe el Señor. Yo tu vida, yo soy el dueño. Aunque tú no me la des, yo soy el dueño, yo soy tu creador. Que tú te hayas rebelado contra mí es otra cosa, pero yo soy tu creador. Por eso el Señor se ríe, se burla de esas personas que se quieren rebelar contra Él. Pero, escúchame, porque primero se ríe, pero después se aira, dice el texto. Es como el que persiste en su pecado, ¿verdad? Primero el Señor, no es que se ríe, pero como que intenta tratar, mira, regresa. Pero cuando persiste ya tiene que hablar serio. No se aira al principio, porque la Biblia nos dice en el Salmo 145, versículo 8, clemente y misericordioso es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Qué bueno que el Señor es lento para la ira, pero que sea lento no significa que no llegue. Es como esos ancianitos que tienen su ritmo. Y tú dices, vamos, que llegamos tarde, abuela, vamos. Y va lenta, pero llega. Hace muchos años atrás estábamos trabajando en una iglesia en Tenerife y estábamos en una obra, y bueno, una nave inmensa, y teníamos que picar una pared porque había que echarle un producto y para que cogiera bien ese producto había que picar. Y habían como 2 o 3 jovencitos y había un anciano, José San se llamaba, bueno, y se llama. Y entonces los jovencitos empezaron a picar rápido y José San, esta persona mayor, que yo lo miraba y yo, me voy porque me está poniendo mal, este hombre me está poniendo mal. Unas ganas de cogerle por aquí, métele sangre a esa vida, hombre. Lentito. Ahora bien, a la media hora, aquellos jóvenes que estaban, ¿sabes cómo estaban, no? Hecho polvo, y me decía, dame otra labor, dame otra cosa para hacer, yo no quiero seguir picando. Y el viejito se reía.
A las 8 horas, cuando terminó la jornada de trabajo, el viejito se había hecho casi toda la pared. Sin sudar, te lo digo, no sudó, no se estresó. De un infarto no se muere. Yo no sé de qué se muere ese hombre, pero un infarto te garantizo que no. Pero con su lentitud terminó esa pared. Fue lento, pero la terminó. Que el Señor sea lento para la ira no significa que no venga la ira. La ira viene lenta. A veces viene tan lenta que pensamos que no va a venir, por eso coqueteamos mucho con el pecado, por eso tensamos mucho la cuerda, por eso somos tan osados de retar a Dios, porque como, ¿cuántas veces he pecado y no ha sucedido nada? Y el ancianito de días, ¿cómo le llamo a Juan? Va lento. Esa ira va lenta. Y entonces Dios por un rato se ríe de la soberbia de las personas, pero luego se levanta con su furor. Y dice que luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. Y llega un momento que Dios tiene que levantarse con su ira. Leía una historia hace unas semanas atrás que decía, un hecho de verdad, un hecho verídico, de un evangelista que estuvo en una zona, no recuerdo dónde tampoco, hoy tengo la memoria, no sé. Bueno, y decía que conoció a un hombre que muchos años atrás vio como una carroza. O sea, un caballo que tenía una carroza, tiene otro nombre, pero ahora no me sale, la carroza, el carruaje que llevan los caballos atrás, y llevaba un niño pequeño, estaba solo, porque ese caballo era noble y para transportar, pues pusieron a este niño solo. Resulta que, no sabe por qué, ese caballo se desbocó y empezó a correr, a brincar, a hacer de todo, poniendo en peligro al niño pequeño. Así que un joven que estaba por ahí, arriesgando su propia vida, consiguió subirse en ese carruaje y salvar a ese pequeño y sacarlo con vida. Pasaron los años, tanto el niño como el joven hicieron su vida diferente por caminos separados, y ese niño se convirtió en delincuente, en malandro, en un niño malo o en un hombre malo. Y como todo niño malo, no sé si ustedes lo saben, ¿dónde acaban? Frente a un juicio, en un tribunal. Y resulta que estaba esperando a ser condenado y de repente entra el juez, y aquí no saben quién era el juez, el que le salvó la vida. Y el niño lo reconoció. Dice, wow, ya me salvó una vez, este tipo me tiene a cariño, me tiene aprecio. Así que apeló a eso. Dijo, por favor, ¿recuerdas quién soy? Tú me salvaste, por favor, salve. Le dijo, mira, por un tiempo estuve entre ti como salvador. Hoy me presento delante de ti como un juez. Ya el tiempo de la salvación se terminó. Y este evangelista, cuando escuchó esta historia, dice, así mismo es el Señor. Por un tiempo está entre nosotros como Salvador. Por un tiempo está entre nosotros como grande y misericordioso. Por un tiempo está entre nosotros como un cordero, que enmudecido no dice nada frente a tus faltas. Pero un día estará como nuestro juez. Un día, dice la Biblia, que todos vamos a estar frente al tribunal de Cristo. Un día ateos, agnósticos, creyentes, católicos, testigos de Jehová, musulmanes, budistas, hinduistas, los Merry Christmas, tantas religiones existan y tantas creencias existan, un día toda rodilla se va a doblar. Un día, dice la Biblia, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Un día aquella lengua que se rió y se burló del Señor y se rió de los hijos del Señor, un día de rodillas dirá, tú eres el verdadero Dios. Un día va a suceder eso, un día vamos a tener que compadecer ante el tribunal de Cristo. Y no solamente compadecer, dar la cara, sino que vamos a ser juzgados según nuestros hechos, según nuestros no hechos, según nuestras palabras ociosas, dice la palabra del Señor, según nuestros pensamientos, según toda nuestra vida. Hay un libro donde me da pánico, me da terror ese libro mío. Pánico, lo que tiene que estar escrito ahí, que ustedes no saben ni conocen y que no sepan nunca, por favor. Y un día ese libro va a ser abierto y vamos a ser juzgados por lo que hayamos hecho, sea bueno o sea malo. Y llega un momento, dice David, que en un acto de justicia Dios tiene que aclarar que de aquel que se han rebelado, que de aquel que han querido cortar vínculos, llega un momento que Dios tiene que aclarar que Jesucristo es el Rey. Dice el versículo 6 del Salmo 2, pero yo he puesto mi Rey sobre Sión, mi santo nombre. Dice el versículo 7, yo publicaré el decreto, el Señor me ha dicho, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. El reino de Jesús nunca va a tener final porque es Dios quien lo ha colocado como Rey.
No es el pueblo que lo hemos colocado a Él. No es que amemos a Jesús y lo hayamos puesto como rey. No, Jesús no es Saúl que fue puesto en el reinado por el pueblo. A Jesús lo ha colocado como rey el Padre. Por eso nunca va a tener final. Mira, ya se pueden levantar todas las naciones, todos los reyes, todos los jueces. Ya nos podemos poner incluso aún los creyentes de acuerdo para blasfemar de Dios que Jesucristo seguirá siendo rey. Porque Dios lo ha puesto como rey. Él lo ha establecido sobre el monte de Sión. Él es el rey de reyes, dice la palabra del Señor. Y no somos nosotros quienes lo hemos colocado. Es Dios. Por lo tanto, Dios está diciendo, el Espíritu Santo a través de David dice, me da lo mismo que todas las naciones, los jueces, los príncipes se unan, porque he sido yo quien he colocado al Hijo en el reinado. Y Dios quiere que se sepa que todo el que quiera luchar contra Dios va a ser destruido. El Salmo 2:9 dice, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Aquellas personas, aquellas naciones, países que presumen de no tener vínculos de Dios, que son laicos, que no tienen nada que ver con Cristo ni con su iglesia, que presumen de cortar toda unión, todo lazo con Dios, que presumen de vivir su vida alejada de Dios, que presumen de su pecado, dice la palabra que un día serán quebrantados. No es algo nuevo que las naciones y los reyes se levanten contra Jesús. Desde el mismo nacimiento de Jesús hubo un rey que quiso matarle. El rey Herodes, recuerda la historia, ¿verdad? Cuando nace y aquellos sabios de Oriente vinieron, ha nacido el rey de los judíos, venimos a adorarle. Y aquel rey con falta de autoestima, que no sabía verdaderamente su identidad, dice, ¿cómo? Si yo soy el rey. Que hay un niño que se hace llamar rey, maten a todos los niños, dice este rey Herodes, menores de 2 años. Quiero asegurarme que al que llaman rey va a morir. Y lo que no sabía es que él pronto iba a pasar y Jesucristo miles de años después sigue siendo el rey. Amén. Pero ¿quieres aprender lo más hermoso de este salmo? ¿Quieres aprender lo más precioso de este salmo? Porque después de decir las consecuencias a la rebelión, Dios vuelve a lanzar su mano para darnos una nueva oportunidad. Dice el versículo 10, ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra, servid al Señor con temor y alegraos con temblor. Miren el versículo 12, impresionante, que se te van a poner los vellos de punta. Dice, honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Para todos aquellos que se han desvinculado de Dios, para todos aquellos que se han alejado de Dios, se han rebelado contra Dios, sus pecados han hecho vivir una vida alejada de Dios, Dios les da en esta ocasión 3 pasos a seguir. Primer paso, sean prudentes. Dios en su misericordia, yo no podría ser Dios. Si tú te ríes de mí, yo, ojo por ojo, diente por diente. Pero Dios, en medio de esa rebelión contra Él dice, sean prudentes. No sigan por ese camino. El versículo 10, ahora pues, oh reyes, sean prudentes, admitan amonestación, jueces de la tierra. Porque Dios está haciendo un llamado a la prudencia, a la sensatez. Sé sensato, mi hijo, mi hija. ¿A dónde crees que vas con ese estilo de vida? ¿A dónde piensas? Yo sé que ese camino quizá te parezca derecho en el día de hoy, pero tienes que mirar el final, no el camino, el final de ese camino. Hay caminos que a nosotros nos parecen correctos, que nos parecen buenos, pero el final puede ser que sea un final de muerte. Hay cosas que son atractivas al principio, pero se convierten en cosas demoníacas al final. Hay cosas placenteras al principio, pero es nuestra tortura al final. Hay caminos derechos al principio, pero el final es camino de muerte. Sé prudente, sé sensato, admite amonestación, dice el Señor.
Porque curiosamente a aquellas personas rebeladas contra Dios no se les puede decir nada. Por eso Dios dice, recibe, admite amonestación, deja que alguien te pueda decir algo. No seas soberbio, no seas altivo, no seas orgulloso. Deja que alguien, en este caso la bendita y gloriosa palabra de Dios, pueda amonestarte, pueda decirte algo, pueda decirte que ese estilo de vida que estás teniendo va en desacorde con la palabra de Dios. Da igual que las naciones se hayan unido para decir que este libro es antiguo, que este libro es inventado, que este libro es una fábula, que este libro es un cuento de hadas, como me dijo una vez una persona. Da igual lo que digan, recibe amonestación. Deja que esta palabra pueda amonestarte y llamar a tu pecado como tal, pecado. El segundo paso que da el Señor al final de este salmo, en el versículo 11, dice, servid al Señor con temor y alegraos con temblor. Todas aquellas personas que se han alejado del Señor, que se han desvinculado, que han cortado lazos poco a poco, no se han dado cuenta y a día de hoy se miran y dicen, ¿dónde está aquella persona que amaba a Dios? ¿Dónde está aquella persona que tenía celo por las cosas de Dios? El Señor dice, vuelve a servirme. Las puertas están abiertas al servicio. Vuelve a unirte a mí a través del servicio, dice el Señor. Hazte una pregunta en esta tarde. ¿En qué sirves a Dios? ¿Cuál es tu servicio para Dios? Porque en una iglesia como la que estamos trabajando hoy en día, una iglesia virtual, donde por la gracia de Dios, ustedes aquí en Madrid, donde en muchos lugares no hay, podemos por lo menos una vez al mes reunirnos. Bueno, pues podemos servir aquí, de ujier, organizando, colocando. Pero más allá de todo eso, ¿en qué sirves a Dios? ¿En qué te estás uniendo? ¿A través de qué servicio te estás uniendo a Dios? Y el tercer paso y último para terminar, el versículo 12 dice el Espíritu Santo a través de David, honrad al Hijo. Te voy a enseñar algo que ya sabes, simplemente te lo voy a recordar. Cuando tú ves en la Biblia, por ejemplo, la palabra Dios, te vas a dar cuenta que si está en mayúscula, como todos ustedes lo escriben, ¿verdad? En mayúscula. Nadie, ninguno de los que aquí está, escribe Dios en minúscula, ni eso lo sé, simplemente para aquellos que van a ver el vídeo después. Cuando tú ves en la Biblia Dios en mayúscula, ¿de quién está hablando? De Dios, del único y verdadero Dios. Cuando tú ves en la Biblia que sale Dios en minúscula, ¿de quién está hablando? A saber, de falsos dioses, el Dios de Baal, el Dios de no sé quién, el Dios del otro y el Dios del amor, de quien quiera que sea. Cuando tú en la Biblia lees la palabra espíritu en minúscula, bueno, puede estar hablando de nuestro espíritu, de espíritus inmundos, de lo que sea. Pero cuando lees la palabra espíritu en mayúscula, ¿de quién está hablando? Del Espíritu Santo. Cuando tú lees la palabra hijo en minúscula, los hijos honren a los padres. ¿De quién está hablando? De los hijos. Cuando tú lees la palabra hijo en mayúscula, ¿de quién está hablando? Del Hijo de Dios, del Señor Jesucristo. ¿Cómo sale en el Salmo? En mayúscula. ¿De quién está hablando? David, sin conocer, le estaba hablando de Jesús. David no tenía ni idea de lo que estaba escribiendo, como Daniel, que no sabía lo que estaba escribiendo, como Juan en el Apocalipsis, no tenía ni idea. Le escribía de unas naves, de no sé qué, a saber. Pero fiel, obediente a Dios, honrad al Hijo. ¿Sabes lo que significa esa palabra, honrad al Hijo? Anderson, ven, porque yo sé que Damaris no. Un segundito, por favor. Te voy a explicar. A ver tus manos, ¿tienes el anillo de casado ahí? Sí. ¿No? Toma. Póntelo como si fuera tu anillo de casado. Un hombre casado. ¿Eh? Yo sé que es guapo, pero olvídense porque está casado. Felizmente casado. Honrad al Hijo, ¿qué significa? Yo no sé por qué Reina Valera tradujo esto así, porque literalmente honrad al Hijo significa... No, dale la vuelta, hombre, dame besarlo bonito. Besar. Esa palabra honrad significa besar, como aquel pueblo que se tenía que humillar delante del rey y besar el anillo real. Aquí está hablando eso literalmente. Besen el anillo real del Hijo. Lo que está diciendo es aquellos que han cortado vínculos con Dios, aquellos que se han apartado, que se han alejado por el motivo que sea,
vuelvan a someterse al Rey. Vuelvan nuevamente a honrarle, a besarle, a reconocerle como Rey, a postrarse y a humillarse delante nuevamente del Señor Jesucristo, del Hijo del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Sométanse nuevamente al Rey, está diciendo David. Gracias, Ana. Simplemente quería... Sí, después me lo das, por favor. La palabra honra significa besar como se besa a un rey. Y es que ya te puedes levantar contra el Rey. Ya puedes cortar todos los vínculos que quieras con Jesús. Ya te puedes levantar y pelear contra el Cordero, que la Biblia dice en Apocalipsis capítulo 17, versículo 14, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores y Rey de reyes. Y ya las naciones se pueden levantar, las personas se pueden levantar en contra de Dios y de su palabra, que van a perder. Porque Jesucristo es Rey. Ahora la pregunta ¿es tu Rey? Porque escucha que es muy diferente reconocer que Jesucristo es Rey a que Jesucristo sea mi Rey. Y yo esta tarde he querido hablarte de este Salmo número 2, simplemente para finalizar haciéndote esta pregunta. ¿Jesús es tu Rey? ¿Tú le honras, te inclinas, te sometes a su autoridad? ¿Él es tu Rey? Porque una cosa es decir que Jesús sea Rey, otra cosa es que lo recibas como Rey. Y Dios con este salmo lo que está haciendo es un llamado a volver al Rey, a honrar al Hijo. Aquellos que por nuestras cosas, errores, fallos, lo que quiera que seamos, cortado vínculos con Dios, no somos ni la sombra de lo que un día fuimos. Dios en su misericordia vuelve a estirar la mano y nos da una nueva oportunidad. Aquí hay solo dos caminos, rebelarse contra Dios y perecer, honrad al Hijo y ser bienaventurados. Porque el Salmo así termina de la mejor manera posible. Bienaventurados todos los que en Él confían. Mientras que los que quieren vivir su vida alejado de Dios ya sabemos cómo van a terminar. Aquellos que depositamos toda nuestra confianza en el Señor, aquellos que recibimos a Jesús como el Rey de nuestra vida, seremos bienaventurados. Cierra tus ojos por un momento y si te puedes poner de pie. Cierra tus ojos. Y quiero que podamos comenzar a alabar y a bendecir el nombre de Dios. Que podamos bendecir su nombre. Porque este salmo es un llamado al arrepentimiento. Este salmo número 2 es un llamado a que nos apartemos de nuestros malos caminos y hoy volvamos a Él. Volvamos a honrar al Hijo, a someternos a su autoridad. Volvamos a reconocerlo como el Señor, como el Rey de nuestras vidas. Que volvamos a retomar todos esos vínculos que nosotros mismos hemos roto. Que volvamos a unirnos con Dios, esos lazos de amor que nos unen con Dios, que hoy vuelvan a estrecharse. Esto es un salmo que nos enseña que vivir sin Dios es algo inútil. Que pelear contra Dios, contra el Cordero, es una batalla perdida. Porque mi querida iglesia, qué hermoso es poder vivir bajo el amparo de Dios. Qué hermoso es vivir bajo su cobertura, bajo la sombra del Omnipotente. Oye, qué diferentes son los días cuando tenemos esos vínculos que nos unen a Dios. Qué diferente se sale a la calle cuando sales con la bendición de Dios sobre tus hombros. Qué diferente se enfrentan los problemas cuando confiamos en el Señor. Qué hermoso es vivir confiados. Qué hermoso es tener esos lazos que nos unen con Dios. Así que por favor, sé prudente, sirve a Dios y hónralo. Y si por el motivo que sea te has alejado, te has apartado, has vivido una vida alejado del Señor, las circunstancias de la vida, los pecados, las tentaciones o las traiciones que quizá la vida te ha puesto delante, te han hecho que te alejes de Dios. Esta tarde este salmo nos recuerda que tenemos que retornar a Dios, que tenemos que volver a Dios. O aquellas personas que incluso nunca han reconocido a Jesús como el Rey, hoy el Señor les está diciendo, honren al Hijo de Dios, reconózcanlo como el único Dios vivo y verdadero.
Me gustaría que puedas adorarle, iglesia, que puedas bendecir su nombre. Que levantes tus manos y le adores y le bendigas. Que te acuerdes de todas sus bendiciones, de todos esos beneficios que ha traído sobre ti, de cómo el Señor ha rescatado tu vida del hoyo, cómo te ha bendecido a ti y a los tuyos, cómo nunca te ha dejado desamparado, cómo siempre ha estado a tu lado. Que puedas bendecirle, que puedas adorarle en esta tarde. Que puedas decir, Señor, tú eres bueno, para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor, porque a pesar de mi rebeldía, a pesar de haber cortado vínculos contigo, tú nuevamente en este día vuelves a darme la inmensa oportunidad de regresar a ti. Gracias, mi Dios, porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias, mi Dios, porque no miras solamente nuestra maldad, sino que tú has visto que de esto que es vil y menospreciado hay algo hermoso que tú puedes hacer. Gracias porque tú no ves lo que ves el hombre, tú has visto nuestro corazón y algo bueno has encontrado en él para seguir dándonos oportunidades como esta de volver a ti. Señor, perdónanos, perdona nuestras rebeldías, nuestros pecados, perdónanos, Señor. Díselo con tus palabras, hermano, perdónanos. Perdóname, mi Dios, por tantas veces que he cortado vínculos contigo. Perdóname por tantas veces que me he alejado de ti. Perdóname por estar tan alejado de ti, de tu palabra. Señor, dame las fuerzas para volver nuevamente. Quiero volver a honrarte, quiero someterme a ti, solamente a ti, mi Dios. Quiero reconocerte como el Señor, como el Salvador, como el Rey de mi vida, mi Dios. No quiero llevar una vida inútil. No quiero levantarme contra ti, Señor. Quiero llevar una vida que te honre, que te sirva, que te exalte, Señor. Gracias, mi Dios, tú eres bueno. Tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor Jesús, gracias. Gracias, mi Dios. Te adoramos. ¿Ya te cansaste de adorarle, iglesia? Adórale, adórale. Levanta tu voz y adórale. Adora al Rey de Reyes. Honra al Hijo en esta tarde, porque Él es bueno. Muchos de los que estamos aquí no deberíamos ni estar, pero su misericordia nos ha traído a este lugar. Su bondad nos ha traído a este lugar. Su amor ha cubierto cantidad de errores nuestros y nos ha vuelto a traer, como dice el libro de Oseas, con esas cuerdas de amor. Nos ha hecho regresar a Él. Vivíamos una vida alejados, muertos en nuestros delitos, en nuestros pecados, pero hemos retornado como ese hijo pródigo. Veníamos con la cabeza agachada sin saber lo que nos iba a decir al Padre y nos hemos encontrado con un Padre con los brazos abiertos que nos ha dicho bienvenido a casa, a tu casa, donde quizá nunca debiste haber salido, pero qué bueno que hoy estás aquí otra vez. Y hacemos fiesta. Y aún el cielo se pone de fiesta cuando un pecador se arrepiente. Cuando una persona decide retornar, decide volver al rebaño, decide volver a la casa de su Padre. Te damos toda la gloria y toda la honra, Señor. Toda la gloria y toda la honra sea para ti, Señor. A ti la gloria porque eres el Rey de Reyes, eres el Señor de Señores. Eres digno. Vamos a cantarle Rey de Reyes. Señor de Señores, admirable. Aleluya. Consejero, Dios fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros. El Cordero que fue inmolado. Tú eres digno, Señor. Aleluya. De tomar el poder, la riqueza, la sabiduría. Hermosa es tu presencia, Señor. la fortaleza, La honra y la gloria y la alabanza. y la alabanza por los Siglos de los siglos. Amén. Vamos a volver a decirle Rey de Reyes. Señor de señores, admirable.
Consejero, Dios fuerte, Emmanuel, Dios con nosotros. Él está con nosotros, iglesia. El Cordero Que fue inmolado. Él es digno Aleluya. de tomar el poder, la Gracias. riqueza, la sabiduría, Gracias, Señor. la fortaleza, la honra, la gloria La alabanza. y la alabanza por los Siglos de los siglos. Amén. Rey de reyes, Señor de señores. Tú eres admirable, Señor. Admirable, Consejero, Dios fuerte. consejero, Dios fuerte, Emmanuel, Es con nosotros. con nosotros. Aleluya. El Cordero que fue inmolado, Tú eres digno, Señor. es digno Hermoso. de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, Aleluya. Aleluya. la fortaleza, la honra, la gloria La alabanza. y la alabanza Gracias, mi Dios. por los siglos De los siglos. Si hay alguna persona